Bien, señoritas y jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de trabajo. Bien, ¿cómo estamos? ¿Qué tal ustedes? Esperando que bien y reencontrándonos con muchos alumnos. Bien, Elizabeth, ¿cómo estás? Qué gusto verte nuevamente aquí en la plataforma, Elizabeth. Sí, licenciado, un gusto también seguirla de nuevo, licenciado. Elizabeth, y con las disculpas del semestre pasado, hija, ya todo lo solucioné y gracias a Sí, ti también licenciada, me por... quería morir, me quería No, morir, dije, ¿qué? no, sí, debe ser. Es que estaba con otra alumna, parece el momento que pasé las notas, otra alumna que no asistí, por eso que te jaló esa nota, hija. Pero Ya, lo solucioné, Elizabeth, y ya Carolina también ahí, siempre así, presente en todo. así, buena Bien, delegada. sí, 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 ahora con mucho más cuidado, no se preocupen de ello. Uy, ¿qué pasó? El aula creció y creció bastante. Somos 20. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Diana? Qué gusto. Qué gusto, Miss. Encantada de tenerla. La extrañaba. Sí, ya te reconocí, Diana. Bien, entonces, Gracias, Miss. a ustedes. De verdad que me quedo sorprendida. Un aula, somos 28 ya en la plataforma. Un aula bien llena. A ver, acá hay muchos que conozco. Faltan, licenciada, todavía. Sí, claro, ¿ah? Mira, ¿cuántos son, Carolina? Hasta el momento 40. Wow, 40. Bien, entonces, qué gusto, ¿ah? Porque debe ser un grupo que quedó, porque con ustedes terminamos, ¿cuántos? 20 más o menos, ¿no? Promedio de 20. Sí, acá de hecho que hay alumnas que debo de conocer. Ya, Maruxia, me suena Maruxia. Bien, jóvenes, buenas tardes, bienvenidos, como les decía, a esta plataforma virtual. Vamos a trabajar este semestre algo muy diferente a lo que hicimos, ¿no? El 2020. Vamos a abordar el tema de comportamiento ético. Ya este curso de comportamiento ético, esta unidad de comportamiento ético, tiene mucho que ver con el tema de valores, el tema de personalidad, los mismos conceptos éticos, y también vamos a hablar de las barreras comunicativas, la comunicación, eh, qué es un código de ética y muchas cosas relacionadas justamente a ese punto. Bien, a ver, a la licenciada María Carpio Mayorga, ya docente de esta institución, y de hecho con las ganas de que ustedes puedan cumplir todo lo planificado en nuestra sílabo, y ténganlo por seguro que sí. Somos un grupo amplio, un grupo que vamos a hacer muy buenos trabajos y que perfecto nos vamos a acoplar a lo que es el tema de salas. Ya, o sea, salas de grupo. A ver, voy a ir haciendo algunas preguntas. A ver, Licenciada, Grecia disculpe, Gal. si mis compañeros, por favor, pueden cerrar sus micrófonos para que usted pueda hablar con tranquilidad y no no intercrucen las palabras. Bien, Caro, gracias. Sí, ahorita silencia a Jesús. Jesús Martín me dice acá, Ramírez creo, lo he silenciado porque estaba interfiriéndome. Gracias, Caro, muy buena observación. Ya, entonces les decía de que vamos a empezar a hacer algunas preguntas generales. Grecia, a ver, Grecia, ¿qué entenderás tu hija por comportamiento? Buenas tardes, Miss. Lo que yo podía entender es la manera en cómo actuamos cada persona, ¿no? Bien, gracias, Grecia. La manera como actuamos cada persona. Bien, entonces en base a lo que Grecia nos ha dicho, Gloria, ¿cuál es tu apellido, hija? Gloria, ¿qué, de acuerdo a lo que nos ha dicho Grecia, ese comportamiento, en base a qué se forma el comportamiento? A una situación determinada de cada persona, ¿Ya? ¿Y qué involucra en todo caso ese comportamiento? a la actitud de cada persona. Gracias, María Paz. A la actitud de cada persona. Entonces entendemos nosotros por comportamiento, como lo han dicho claramente, actitudes, formas de ser, formas de actuar,
de cada uno de nosotros, ¿ya? Formas de ser, formas de actuar, formas de expresarse de cada uno. ¿Y qué será la ética? A ver, Carla Cabrera. Carla Cabrera, ¿qué será la ética, hija? Katy Pineda, ¿qué será la ética? Es una palabra que constantemente la Buenas escuchamos. tardes. Buenas tardes, Katy. Bueno, creo que es una disciplina que estudia el bien o el mal de algunas relaciones eh, morales. Bien, bien y mal. Gracias, Katy. Diana. Sí, licenciada, coincido con mi compañera. Se trata sobre la moral de cada persona y también sobre la acción de la misma, ¿verdad? Bien, gracias, Licenciada, Diana. la ética también viene a ser hacer algo justo, el ser correcto con sus acciones. Bien, gracias, Jennifer, también por tu aporte. Yanira, bienvenida al grupo. También a ti, un gusto verte y saludarte nuevamente, Yanira, un gusto. Bien, entonces nosotros, como les decía, vamos a hablar lo que es el comportamiento ético. Ustedes lo han dicho, son las formas de actitudes, de repente pensamientos, formas de ser y actuar, ¿no? Y cuando hablamos de la ética, hablamos justamente de una característica que nos permite a nosotros como personas determinar entre el bien y el mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque toda persona joven va a estar movida por ese cúmulo de conocimientos, de valores y de actitudes que solo nosotros poseemos y que solo nosotros los vamos a aplicar en situaciones diversas. La ética va a estar presente en nuestras vidas en todo. Hoy hablamos que la ética se ha impregnado en todo aspecto de nuestras vidas, ¿no? Tenemos una ética personal, tenemos una ética social y tenemos una ética profesional, ¿no? Básicamente cuando hablamos de la ética profesional y de la ética personal, ¿ya? Y en muchas situaciones hablamos de ética, también hablamos de moral. Bien, entonces les decía de que nuestra unidad didáctica está relacionada a conocer justamente aspectos fundamentales de cada uno. Y el tema que esta semana nosotros vamos a trabajar es el tema de la personalidad. Bien, entonces este es el tema que está programado para hoy. Hoy voy a hablarles a ustedes de lo que es la personalidad. No sé, ¿están pudiendo visualizar? Claro, ¿están visualizando? Creo que no, ¿no? No, licenciada. No, no sé qué pasó, un ratito. Voy a volver a compartir la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Entonces les decía que nosotros el día de hoy vamos a conocer el punto importante, uno de los aspectos fundamentales para poder hablar de un comportamiento o para poder hablar de ética. Hoy vamos a definir qué es la personalidad, sus elementos y aspectos que la definen. Madeleine, ¿qué entenderás tú para ti qué será la personalidad? Madeleine, ¿qué será para ti la personalidad? Buenas tardes, Miss. ¿Es el comportamiento de la persona o Ya. cómo actúa en diferentes lugares? Cómo actúa en diferentes lugares, el comportamiento de la persona, ¿ya? Alexandra Yaye, ¿qué más? ¿Qué entienden por personalidad? No, muchas veces nosotros decimos, esa persona tiene una personalidad buena, qué bonita personalidad, me gusta ese chico porque denota personalidad. ¿Qué será personalidad? ¿Mm? Bueno, no encuentro respuestas. Yanira, Su manera de ser, licenciada, de desenvolverse. Licenciada,
Es la manera de ser de cada individuo, la forma en la que se comporta. Ya está, la manera de... Licenciada, Sí, te escuchamos. licenciada, también vendría a ser lo que se basa en una persona, en los pensamientos, los sentimientos, su conducta de cada persona, ¿no? Cada persona Una cualidad de tiene una persona. una sola personalidad. Una sola, bien, entonces perfecto, ¿no? Entonces nosotros podríamos, jóvenes, de repente decir en términos generales que cuando nosotros hablamos de personalidad vamos a referirnos al conjunto de rasgos que nos hacen pues a cada uno seres únicos, seres, imagínense la cantidad de personas en el mundo. Es un constructo se refiere a un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona. Gracias, Gloria. Sí, tiene que ver con el aspecto psíquico, físico, mental, todo en uno solo. Les decía de que nos hace únicos, ¿por qué? Porque nosotros somos seres únicos, seres irrepetibles, seres que no hay otro igual que nosotros, ¿ya? Entonces, muchas veces decimos, o cuando alguien se casa, ¿no? Define nuestra manera de ser y nos diferencia de los demás. Sí, la personalidad nos da a cada uno de nosotros un sello, un sello personal, ¿ya? Y de verdad que la personalidad es muy compleja, jóvenes. La personalidad es algo tan propio que la otra persona no termina de descubrir, ¿no? A ese ser que tiene junto a él, a ese ser que tiene al lado, atrás, a la vuelta, etcétera, ¿no? Porque nosotros vemos a la persona, pero no vamos a terminar de entender todo ese constructo, como lo puso acá su compañera, psicológico, ¿no? Que podría mostrar. María Paz nos dice que hay personas que tienen doble personalidad. Sí, ¿no? También hay problemas que alteran la personalidad, ¿no? Cuando de repente la persona no tiene una buena base sólida en cuanto a valores, en cuanto a moral, en cuanto a ética, difiere mucho su comportamiento al que nosotros quisiéramos conocer, ¿ya? Entonces, la personalidad también nos permite a nosotros actuar de manera distinta ante cada episodio de la vida. ¿Qué más tenemos nosotros hoy de personalidad? Ya les dije, vamos a definir qué es la personalidad, sus elementos y aspectos que la definen. Miren, pero ¿de dónde viene la palabra personalidad? Si nosotros observemos esa palabra tiene su origen en Grecia, ¿no? Dice que en Grecia, cuando se hacían en los palacios griegos las grandes representaciones teatrales, las personas o los actores para poder interpretar a una persona X o para interpretar un determinado papel, se pone una máscara en la cara, ¿ya? Y la palabra griega se llamaba prosopón, ¿ya? Y esta, como dice acá, servía para designar la máscara. Prosopón era la máscara que usaba la persona, ¿no? De repente yo tenía que hacer de repente de una bruja, imagínense, ¿no? Entonces usaba una máscara que me indicaba que era esa bruja. O de repente tenía que hacer de un rey, usaba pues toda la indumentaria referida a ese rey, haciéndole mayor hincapié en la máscara, ¿no? Entonces con esta máscara los actores se cubrían la cara para poder realizar esa representación teatral. Entonces, antiguamente se consideraba que la personalidad pues era algo superficial, era algo sobre la persona, que era algo netamente físico y que nada tenía que ver con el aspecto humano o con la moral. Por eso acá dice, personalidad vendría a significar, por tanto, la imagen que se ofrece a los demás. Desde ese punto de vista, era algo superficial, era simplemente una apariencia exterior. Entonces, ¿dónde va a tener sus orígenes? En Grecia, y proviene del término griego prosopón. Pero hoy sabemos, jóvenes, que eso no es personalidad, ¿no? Hoy sabemos que la personalidad va más allá, que la personalidad tiene que ver necesariamente con la parte interna, ¿no? Acá dice que se refiere a la consistencia de quién eres. La personalidad, pues, involucra, como ya ustedes lo han mencionado al inicio, pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos de conducta de cada persona. Y eso se hace que lo hacemos de manera particular. A ver, Aguado Tetaje Sofía. Sofía,
Si yo estoy diciendo que la personalidad viene a ser el conjunto de actitudes, formas de ser, de actuar, de pensar de cada uno, ¿cómo podrías tú definir mi personalidad? Ponme ejemplos en relación a lo que he dicho. Sofía Guado. Muy bien. Reyes Camacha, Karina. ¿Me entendiste la pregunta, Sofía, o no estás ahí? A ver, ¿cómo podríamos nosotros, si yo digo que cada uno tiene formas de actuar? Pónganme ejemplos. A ver, les pongo el caso para hacer esa diferencia. A ver, Cecilia Carvalho. Cecilia, ponme ejemplos donde yo pueda decir por qué somos diferentes unos de otros. O sea, también puede ser en nuestra personalidad también de que, o sea, ¿cómo decir? Alguna cosa que yo pueda hacer, pero que otra persona no lo pueda hacer. O sea, si soy buena para, o mi problema puede ser de que me enredo mucho. O sea, que puedo hacer yo una cosa mucho mejor que la otra persona. O sea, decir, puedo cantar mucho mejor que la otra persona o también me puedo expresar o hacer otra cosa muy distinta a otra persona. Gracias, Cecilia. A ver, ¿qué me dice Cristian Palacios? Buenas tardes, licenciada. Un ejemplo sería, pues en dos rubros. Por ejemplo, si yo soy ya un médico o ya, bueno, un fisioterapeuta, en sí, ya tengo mi clínica en sí, yo no voy a juntar los problemas personales que llevo de mi casa hacia el trabajo. Ya, bien, eso se llama consistencia, efectivamente, y se llama estabilidad. Muy bien, Cristian, has precisado un ejemplo. Ya, la personalidad tiene consistencia y tiene estabilidad. Bien, Kiara nos escribe acá de que nosotros reaccionamos de manera distinta. Claro que sí, jóvenes, reaccionamos de manera muy distinta ante diversas situaciones. Ya, Eh, podemos llorar de repente, ¿no? Ante la muerte de un familiar, es la manera como yo expreso esos sentimientos, ¿no? Cómo exteriorizo lo que mi mundo interno en ese momento me está dictando, ¿no? Hay otras personas que pueden mantener una tranquilidad o una paz única, ¿no? ¿Cuántos casos vemos de personas que se suicidan, ¿no? Porque no tienen, pues, de repente la firmeza, la estabilidad, la capacidad de poder enfrentar una situación difícil. Entonces, sucede ello. ¿Ya? Y yo siempre pues le digo a mis alumnas, así en broma, en el diálogo cuando me decía, Miss, puedo ir al baño, pero vas a ir al baño, ¿no? Cuidado de que tengas problemas y te metieras al quinto piso y ¿a quién respondo yo? Porque tu mamá me va a decir a mí, tú debías de estar en aula, ¿por qué la profesora te dejó salir? Así en broma les decía, ¿no? Porque esto es personalidad, pues jóvenes, ¿no? Cuando tenemos una situación, un inconveniente, una dificultad, ¿cuál es esa fuerza que cada uno de nosotros mostraría en relación a actitudes, en relación a firmeza, fortaleza interior, que hacen de nosotros una persona única? Entonces, justamente allí podemos demostrar esa personalidad. Recuerdo mucho que siempre escuchaba decir, la única manera de conocer a una persona al 100% es llevarla a su punto máximo. ¿En qué consistía ese punto máximo? Cuando la hagas explotar, cuando esa persona llegue y no sabe cómo reaccionar, y ahí la vas a conocer en verdad cómo es, ¿ya? Porque cuando uno está enamorada, tiene su pareja, está de novia, todo es felicidad, ¿no? Y cuando viene ya el matrimonio, cuando personalidad diferente, efectivamente, cuando uno tiene el matrimonio allí, ante las situaciones, es que aflora la personalidad que de repente le hemos tenido dormida. Entonces, antes de casarse, ya saben, lleven al máximo a esa persona para que demuestre qué personalidad tiene, ¿no?
¿no? De repente te dice, por favor, no te exaltes cuando estés tranquilo conversando. Ya sabes que es una persona pasiva, que es una persona que tiene bien estable la manera de actuar. O de repente hay otra que empieza y te quiere hasta corretear con el cuchillo por tu casa. Entonces ya sabemos ante qué nos enfrentamos. Entonces miren todo lo que viene a ser personalidad, ¿no? Cómo involucra la parte psíquica de cada persona, ¿no? Cómo esa parte psíquica está en equilibrio, ¿no? Y bien dicen que dentro de esa firmeza que tenemos y también la locura, ¿no? Hay un punto ahí de división. Entonces tenemos que cuidar justamente ese aspecto de cada uno de nosotros. Pero personalidad es todo, ¿no? ¿Y qué teorías hay sobre esa personalidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, eh, cuando se habla de personalidad vamos a encontrar muchas teorías, ¿no? Acá yo he sacado una de las principales, por ejemplo, Sigmund Freud, ¿no? Que es un gran psicólogo que mucho ha aportado también a las teorías educativas, ¿no? Él, por ejemplo, habla de que nosotros, nuestra base de la personalidad existe, existe desde el nacimiento. Y sí, de hecho que sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el temperamento. También está, pues, el super yo, ¿no? Lo que cada persona quiere presentar ante la sociedad. ¿Y por qué habla del super yo? Porque él considera de que el yo, o sea, el yo mismo, está formado por nuestras percepciones, nuestros pensamientos, nuestros juicios y recuerdos. ¿Ya? Abraham Maslow, de Abraham Maslow siempre vamos a escuchar. ¿Quién fue Abraham Maslow? Recuerden, un psicólogo que en el año 1940 da a conocer al mundo la teoría de las necesidades de Maslow, ¿no? Donde nos habla que cómo el hombre va, pues, sufriendo esas necesidades y cómo va afianzando su personalidad en cada punto, ¿no? Cuando hablamos de las necesidades básicas, las fisiológicas, luego vienen la de seguridad, las necesidades sociales, hasta la última que es la de la autorrealización. Entonces, miren, todo eso involucra mis formas de actuar, ser, sentir, pensar, querer lograr y que no. Y también Watson nos habla de la conclusión de que el niño era una tabula rasa. ¿Qué se refiere con tabula rasa? Quiere decir que el niño o nosotros cuando nacemos llegamos como un papel en blanco a este mundo y que esa personalidad la vamos a ir formando de acuerdo a los aprendizajes, a los valores, a todo lo que nos van inculcando en la vida social, todo lo que vamos aprendiendo, en las situaciones que vamos enfrentando y cómo vamos consolidando esa personalidad. Bueno, son teorías que hablan de esa personalidad. Pero cuando nosotros vamos a hablar de la personalidad, vamos a hablar de 3 puntos principales. A ver, Elizabeth Jiménez, ¿qué entiendes por singularidad? Elizabeth Jiménez. Que es de uno, mis buenas tardes, que es de uno solo, o sea, singular, de una sola persona hablamos. Habla de su propio ser o el ser de otra persona, pero individualmente, no que sea compartido. Bien, entonces, ¿qué son los aspectos que definen la personalidad? La singularidad efectivamente es ello, ¿no? Es ese sello personal. ¿Qué nos dice Yanira Bamberger de estabilidad? ¿Qué entiendes, hija, por estabilidad? ¿Qué será la estabilidad? Licenciada, es la cualidad que tenemos para enfrentar una situación. Ya, una situación, ¿verdad? De hecho que Sí. La personalidad no la vamos a formar de un día para otro, ¿no? Es un periodo, es un proceso. Eh, Cuando somos niños todo es juego, nuestra vida es juego, no hay preocupaciones, no hay responsabilidades, pero conforme vamos avanzando, llegamos a la pubertad, nos enamoramos, entramos en una etapa difícil, pero es también allí la etapa de cambios, ¿no? La etapa de ese deseo de querer ser alguien, ¿no?
etapa de responsabilidades que se van asumiendo poco a poco. Entonces ya vamos teniendo cierta estabilidad. Pero ¿por qué se habla que que la personalidad debe de ser estable? Porque nosotros pues tenemos una forma de comportarnos a través del tiempo, ¿no? Si siempre vamos a demostrar esa personalidad, de hecho vamos a tener ese sello personal, ¿no? Yo no puedo ser hoy día así, mañana no, ¿no? O sea, debo de tener un punto de decisión. Y conforme nosotros lo hagamos de manera reiterativa, a ello se llama estabilidad. ¿Por qué? Porque esa estabilidad pues va a significar admitir cambios en el proceso vital de la persona, ¿no? Esas inestabilidades que tenemos van a pasar a ser superficiales y vamos a poder lograr ese mismo estilo de comportamiento permanente. Elizabeth Cornejo, ¿qué lees ahí en consistencia? ¿Qué lees en consistencia, Elizabeth? Bueno, yo pienso que es la persona, pues, no lo que uno piensa, lo que uno va a determinar, lo que va a actuar, ¿no? Para así poderlo lograr. Lo pienso yo que es así. Ya, entonces dijimos que la singularidad es lo propio, la estabilidad es lo que nos comportamos, es lo que vamos a lograr a través. La estabilidad es prácticamente la consolidación que vamos a tener. Nos hace estables, perfecto, comportamiento consecutivo es la palabra correcta, consecutivo, lo mismo de manera frecuente. Pero ¿por qué también la personalidad habla de una consistencia? Acá dice que son las tendencias de comportamientos en diferentes situaciones. Sí, ya es la manera como nosotros nos vamos a comportar ante situaciones que se nos presenten, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a un velorio, ¿a qué vamos al velorio? Tenemos que ir, pues, demostrando una personalidad de congoja, una personalidad del sentido de nuestra presencia, ¿no? Porque nadie va a un velorio a celebrar, ¿no? Sino va justamente a acompañar a la familia en su dolor. Pero si ese concepto de consistencia va más allá y apela a lo que es la personalidad, vamos a decir, pues, que, por ejemplo, ¿no? Una mujer siempre va a ser mujer, ¿no? Y esta mujer puede tener diferentes funciones, ¿no? En la casa puede ser madre, es hija, es hermana. De repente, si tiene una profesión, se desarrollará como tal dentro de esa profesión. Entonces, a eso se llama consistencia, ¿no? Cómo me encuentro yo como persona en diferentes situaciones, ¿no? Soy esposa cuando interactúo con mi pareja, soy madre, como les dije, cuando atiendo a mis hijos y soy profesional dentro de mi trabajo, ¿no? Entonces, esa es la consistencia. Miren todos esos aspectos fundamentales que tiene la persona, ¿no? Que le permite, pues, no variar, sino comportarse de acuerdo a la situación, ¿ya? Y ese es un punto importante dentro de la personalidad, cómo nos comportamos. La consistencia es que analizamos las tendencias de comportamiento, sí, en diferentes situaciones, ya en situaciones muy variadas, ya en situaciones cambiantes. A ver, ahora pues, pero ¿qué forma la personalidad? La personalidad tiene dos puntos importantísimos. No hay personalidad si no está el temperamento y el carácter. A ver, acá dice que el temperamento es de origen genético y el temperamento es de tipo social. ¿Qué entendemos entonces según ellos, Heidi Marcatinco? ¿Qué entenderás tú por temperamento si dice que es de origen genético? Wow, acá ven, me han levantado la mano ya que no me contesta su compañero. A ver, Cristian Palacios. Claro, a ver, por temperamento yo entiendo que es algo que, por ejemplo, yo en mi casa, yo soy niño y yo actúo lo que mis padres hacen o cómo ellos se comportan. Ya, y si decimos que es de origen genético, gracias Cristian, Diana, ¿cómo lo relacionamos ese origen genético, el comportamiento? Bueno, sobre el origen biológico o genético,
Aquí la persona va, como la misma palabra lo dice, ¿no? Heredar, creo yo, el temperamento del papá o de la mamá. A veces, un ejemplo, ¿no? Mi carácter es más como el de mi mamá, explosivo, pero a veces pasiva para algunas situaciones. O sea, se adapta a la situación, pero obviamente, como usted hace rato mencionó, a veces llegan a un punto de ebullición en el cual ya no se pueden contener. Temperamento básicamente es biológico, sí, se hereda, puede ser de papá o de mamá. Gracias, Diana. Ya, entonces tenemos que el temperamento es de origen genético. Nosotros heredamos, pues, por eso hablamos de los genes, heredamos de papá o de mamá, ¿no? De uno de los dos tenemos que heredar. ¿Qué heredamos? Heredamos jóvenes, es increíble todo lo que nuestra personalidad trae consigo. De los afectos, estructuras dominantes, de humor, motivación, perfecto, humor, motivación, todo lo que nosotros vamos a ir teniendo para nosotros. Por ejemplo, como les decía, es increíble, ¿no? Yo me quedé sorprendida cuando estaba leyendo un artículo que decía que el temperamento, bueno, heredamos la constitución física, ¿no? De nuestros padres, heredamos jóvenes, dice, hasta la predisposición para las enfermedades. Yo me quedé sorprendidísima. Por eso es que ahora entiendo, ¿no? Cuando te hacen de repente una historia clínica y te preguntan, ¿alguien en tu casa alguna enfermedad? Uno dice diabetes, hipertensión, cáncer, ¿no? Que es lo más común que podemos nosotros heredamos la personalidad. Y justamente esa personalidad de nuestros padres que heredamos es ese origen genético, ¿no? Por eso le decía, qué increíble que es el ser humano, ¿no? Pues heredamos cierta, como les dije, ciertas enfermedades que ellos puedan poseer. Heredamos con textura física, heredamos con textura corporal, tamaño, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ellos, ¿no? ¿Y qué será el carácter? A ver quién está participando acá. A ver, vamos a invitar a Elizabeth Jiménez. Elizabeth Jiménez, ¿qué será el carácter? Yo creo que esa es la forma en la cual tú reaccionas ante alguna situación, ¿no? La forma en la cual si lo haces de manera pasiva, ya sea cómo va a ser tu reacción ante la situación que se te plantea, de acuerdo a la forma que tú eres, ¿no? Algunos pueden reaccionar de manera como que muy agresivas, otros pueden reaccionar pasivas, otros como con enojo, con cólera y así. Ya. ¿Y de dónde se hereda ese carácter? ¿También viene de papá? ¿O de dónde viene? Gloria, ¿de dónde viene el temperamento, el carácter, perdón? ¿De dónde lo traemos ese? Del carácter del papá y de la mamá. ¿Puedo participar? Por supuesto. Licenciada, ¿puedo hablar? A ver, Elizabeth. Yo creo que eso lo puedes adquirir de acuerdo a tu ámbito social en el cual te rodeas, en tu entorno. Influye bastante. Gracias, hija. Definitivamente, jóvenes, el carácter viene del medio social, ¿ya? Viene de esas experiencias, viene de esas vivencias, viene de ese entorno dentro del cual yo me desenvuelvo. El temperamento viene de padres y el carácter viene de mi medio social. Que aprendo, cómo me comporto, dónde me desenvuelvo, pues eso tiene que ver con la personalidad. Miren, cómo es cómo es un ser humano, como les dije, todo lo que le damos y también lo que encontramos en la sociedad. De hecho, la sociedad es un factor influyente en nuestras vidas. ¿Por qué? Simplemente, jóvenes, porque el hombre es un ser social por naturaleza y necesidad. Somos seres sociales, no podemos estar exentos de la vida social. Necesitamos estar en relación con los demás, necesitamos estar en constante vivencia, aprendiendo del otro. Una persona que no se relaciona es una persona anormal. Nadie en este mundo puede estar exento del otro. Necesitamos del otro para amar, para pelear, para conversar, para mirarnos. Necesitamos de la otra persona.
siempre tiene que estar allí la otra persona. Alguien con quien compartir, y de verdad que este punto de la vida social influye notablemente en la personalidad. Notablemente les digo porque todo lo que sucede cuando el hombre está ausente, cuando no encuentra a nadie fuera, cuando este hombre ha sido pues creado de manera aislada, que se reacciona a una situación, una forma de expresar de tu entorno que lo rodea, perfectamente, Gloria, del entorno que nos rodea, ¿ya? Y la inteligencia, de hecho, es un factor importante dentro de la personalidad. ¿Por qué? Porque la inteligencia tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la adaptación a situaciones nuevas. La inteligencia nos permite también la solución de problemas y cómo afrontarlos. Y también, de hecho, la capacidad de la autocrítica que nosotros tenemos, ¿no? De qué somos capaces, qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer o cómo no lo podemos hacer. Bien, entonces quedó claro. La personalidad tiene dos componentes esenciales o dos elementos, que es el temperamento y el carácter. El temperamento justamente nos da esa constitución, ¿ya? Viene de origen genético y el carácter es de la sociedad en sí. ¿Qué más tenemos? A ver. Miren, miren esta figura. De nuestra personalidad depende nuestro estado de ánimo, rendimiento, motivación, actitud ante los conflictos y en consecuencia ante la enfermedad, lo que les decía, ¿no? Miren todas estas caras. Cada uno tiene formas distintas de sentir, ¿no? De estar bien con ellos, en la parte física, en la parte emocional, en la parte interna, ¿verdad? En la parte interna. Lo único que yo, cuando yo ingreso al Facebook, por ejemplo, yo siempre le digo a mi esposo, en el Facebook todo el mundo es feliz. Que fotito, paseíto, me fui para acá, me fui para allá, nadie expresa tristeza, ¿no? Qué bonito ese mundo ilusorio, de pura ilusión, como le digo yo del Facebook, porque nadie expone hoy, no tengo plata para, ¿qué hago? Me quedé sin dinero, no tengo pasaje, nadie. O sea, todo lo que ustedes ven en el Facebook es como una careta de la personalidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Ahora, bueno, que hay oraciones por ese tema del COVID, ¿no? Pero después todo es felicidad. Todos tienen ese mismo rostro que estoy presentando acá al frente. Entonces va a depender de la personalidad, nuestro estado de ánimo, rendimiento, motivación y actitud. Bien. Bien. En los factores personales, ¿no? Como ya lo dijimos, es la persona, esa relación con el medio social, esa personalidad relacionada a otras personas, las actividades que realiza y las relaciones que tiene. ¿Por qué las relaciones sociales serán importantes? Esa pregunta la quiero conversar con ustedes. Factores situacionales, por ejemplo. Si bien nuestra personalidad, como ya lo dije, es estable, es consistente, es singular, jóvenes, hay momentos en que explotamos, ¿no? Así como dijo Diana, estamos en un punto de ebullición. Y si a veces no nos controlamos, nos vamos fuera con nuestras ideas. Ya, por ejemplo, acá está enojado, ¿no? Por algo y quiere como matar, ahorcar a la otra persona. Y yo les aseguro que en algún momento nos hemos sentido así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es nuestro desarrollo, pues, jóvenes. ¿Y qué es lo que queda allí? Que esos factores situacionales tenemos que aprender a corregirlos de acuerdo a esas actitudes y valores, paciencia que cada uno de nosotros pueda tener. Bien, esos son los factores situacionales, ¿no? Ante una situación, ¿qué hacer, no? Yo recuerdo muchos años atrás, muchos años atrás, siempre recuerdo este episodio. Yo salía del instituto y en la calle Lima peleaban dos mujeres. Era que el esposo estaba con su esposa y había aparecido la amante, ¿no? Se supone, y la amante le pegaba a la esposa. Y yo siento de mí, deberían de pegarle a él, no entre ellas, ¿no? Qué feo, de verdad que me quedé sorprendida porque la que no debería reclamar era la que más reclamaba y pegaba. El hombre en un costado y ellas dos dándose golpe, ¿no? Entonces, imagínense ustedes qué situación para degradante, ¿no? Ante lo que nosotros podemos expresar, ¿no? Situaciones que de repente nadie está libre de ello, ¿no? Pero que
debemos de saber mantener la cordura, ¿no? Y mantener también un respeto hacia nosotros mismos. No sé, ¿por qué recuerdo ese episodio? Porque a mí me pareció feo, ¿no? Yo dije, ¿cómo pelean estas mujeres, no? Y le gritaba un montón de cosas, ¿no? Y uno asumía, pues, de qué trataba la situación por los gritos desesperados de la otra señora, ¿no? En verdad, más gritaba el amante que la esposa. Y se podía, pues, percibir esa situación, ¿no? Entonces, miren, ahí denotamos también la personalidad. Y el hombre mudo, callado, no decía nada. Bien, entonces, bueno, las actividades están propuestas en nuestra aula virtual. Allí ustedes tienen una lectura sobre la manera como el coronavirus ha interrumpido en nuestra tranquilidad. ¿Por qué le digo ha interrumpido en nuestra tranquilidad? Porque esta situación que estamos viviendo actualmente, cómo ha trastocado también los sentimientos, el pensamiento y hasta el aspecto mental de las personas, ¿ya? Cómo ha cambiado ello. Bien, la próxima semana vamos a continuar con el tema de personalidad. Les estaba diciendo hace un momento, ¿qué tan importante es la otra persona en mi vida, ¿no? ¿Qué tan importante es que yo me desarrolle dentro de un medio social? ¿Ya? Entonces, hay muchas historias jóvenes de personas que a falta de padres se han criado solas. Y esas personas cuando se crían solas van adquiriendo hábitos y comportamientos del medio social en el que se encuentran, de ese entorno, ¿ya? No necesariamente ese entorno, a veces es un entorno netamente de personas, sino también puede ser de animales y cómo estas personas van adquiriendo esas características y costumbres de esos animales. Jocelyn Castillo, Jocelyn, ¿de qué tratamos el día de hoy en el tema? Buenas tardes. Empezamos hablando sobre el comportamiento ético y luego hablamos sobre la personalidad, el temperamento, el carácter que cada persona tiene. Ya. Bien, bien jóvenes. Entonces, de eso hablamos efectivamente. Gracias, Jocelyn. Bien jóvenes, entonces les expliqué mi situación al inicio, ya vamos a seguir trabajando en las semanas que vienen. Un gusto haber reencontrarnos nuevamente y tener un grupo bien amplio para poder trabajar. Estoy segura que sí, vamos a hacer salas de trabajo, más adelante también vamos a ver temas muy bonitos como es el caso de las inteligencias múltiples. Bien jóvenes, nos estamos... Licenciada. Dime, Diana. Licenciada. Disculpe si le aviso a última hora. Mi compañera en Mozambique, Nair Mozambique, hace rato me dijo que tenía problemas para poder ingresar a la clase. Y bueno, no tengo entendido si está su asistencia, pero voy a recomendarle que marque su asistencia para la próxima clase, licenciada. Bien, ya. Está ausente hoy por el internet, licenciada. Bien, Diana, gracias por hacerme saber. Carolina, me voy a estar retirando, hija, y despidiéndome también de todos. Vamos a seguir conversando en las siguientes semanas. ¿Ya, Caro? Un gusto, gracias por su atención, jóvenes, y su entendimiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente, Buenas tardes. Hasta luego, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, chicos. Hasta luego.